A nombre del Tecnológico de Monterrey, a través del Departamento de Grupos Estudiantiles, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia, Transformando Emociones para Romper Cadenas Adictivas. Agradecemos la presencia de estudiantes, colaboradores y colaboradoras el día de hoy. Contamos con la presencia de los invitados especiales. Héctor Hernández, director de Descúbrete Más, y el doctor psicoanalista Aitor Juarasti, quienes nos compartirán sus conocimientos y experiencias en estos temas. Démosle un fuerte aplauso a nuestros invitados. Sin más preámbulo, cedemos micrófonos a nuestros invitados para dar inicio a esta charla. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por venir en esta lluviosa, fría, muy sorprendente noche. Creo que para todos el clima nos sorprendió el día de hoy. Dar las gracias al TEC por colaborar con nosotros en esta visión de Descúbrete, de tratar y hacer el mayor esfuerzo por acercar no solamente a los jóvenes, sino a cualquier persona que tenga la intención de crecer, de verse más hacia adentro y de desarrollarse, tanto personal como empresarialmente. Ese es el espíritu detrás de Descúbrete. Esta es una iniciativa que creamos que tiene cuatro elementos. La plataforma Descúbrete, www.descubrete.mx, en donde podrán encontrar mucho contenido respecto a estos temas. Una serie de conferencias que estaremos realizando en diferentes estados de la República. El Summit, que es un video que les voy a poner en un segundito, que es un evento que tendremos en Querétaro el año que entra, de la mano de muchísimos colaboradores, de muchísimas dependencias que se han prestado a esta misión que tenemos de ayudar, de compartir y de dar la experiencia, enseñar desde la experiencia, ¿no? Y lo que estamos haciendo hoy, los Descúbrete Talks, que es trabajar con universidades, con dependencias, acercándoles herramientas, para que todos podamos tener una mayor visibilidad de dónde cojeamos y tratar de ser mejores, que al final creo que es pues mi misión y me gustaría que fuera la misión de cualquier persona que camina acá, el estar mejor, ¿no? No les echo más rollo. Este es nuestro evento que tendremos el año que entra. Me encantaría presentárselos, compartírselos a ustedes. En un mundo en constante transformación, la búsqueda del éxito y la excelencia es más desafiante que nunca. Enfrentamos la necesidad de innovar, crecer y adaptarnos a un entorno empresarial en constante evolución. Sin embargo, esta búsqueda puede llevar a una desconexión personal. Descúbrete Más nace como una respuesta a esta dualidad, enfocándonos en el potencial empresarial. Este evento también resalta la importancia de nuestro bienestar emocional. Reúne a líderes empresariales, visionarios tecnológicos y expertos en salud en un mismo espacio, creando un puente entre el crecimiento empresarial y el bienestar personal. Hi there, I'm Coach Jay Ladner, head basketball coach of the University of Southern Mississippi Golden Eagles. Join Brett Favre and I on June 27th and June 28th, 2024 in Querétaro, Mexico, as we share an inspiring journey of how hard work, dedication, passion, and resilience pays off on the way to success. Favre will throw. Loves it. Hey, this is Brett Favre. I'll see you in Mexico in June. En colaboración de valiosos patrocinadores quienes comparten nuestra visión de empoderar a personas y empresas, este evento es posible. Juntos, creamos una plataforma donde la inspiración se encuentra con la innovación y donde las oportunidades de crecimiento son infinitas. Sumamos paneles de crecimiento personal que te brindarán herramientas para fortalecer tus habilidades emocionales y decisionales. Sumérgete en paneles de discusión que exploran la intersección entre la tecnología y los negocios.
En este evento, nos unimos para desbloquear tu potencial, compartir conocimientos y forjar conexiones que trasciendan las barreras de lo común. Te invitamos a unirte a nosotros en junio de 2024 en la vibrante ciudad de Querétaro para ser parte de este evento transformador. Muchas gracias. Sin más preámbulo, agradecer al doctor Juaristi que nos acompañe hoy. Vamos a pasar al tema que nos trae hoy. Transformando emociones para romper cadenas adictivas. Pensamos que es un buen tema de una serie de pláticas que vamos a estar compartiendo con ustedes aquí en el TEC y en algunos otros lugares también vamos a estar, pero este fue el tema que decidieron con el que empezáramos. Me parece que es un tema actual, que presenta un reto en nuestra juventud y, seamos honestos, en muchos adultos también. Entonces, sin más, dejo que se presente el doctor Juaristi y comenzamos. Presenta. Buenas tardes. Soy el doctor Aitor Juaristi. Me siento con mucha curiosidad de venir a participar en el tema de salud. Creo que los que estamos aquí estamos por un interés genuino. Es un día con frío, donde valdría la pena quedarse en casa, no venir, tráfico. Pero bueno, es pertinente hablar de esto porque en consulta llega gente que nunca pensó llegar al consultorio, ya sea por la historia de un hijo, un esposo o un familiar cercano, o un amigo. Cuando se habla de cadenas, se habla de emociones, se habla muchas veces de consumo. Bueno, pues en los hogares donde hay consumo hay muchísimas emociones alrededor. Los consultorios se están llenando de este tipo de peticiones de terapia. ¿Por qué? Después de la pandemia, siguió una pandemia que poco a poco fue tomando lugar y fue una pandemia de padecimientos en el orden de las emociones. Se dispararon los consumos en casa de alcohol, los que bebían poco empezaron a beber más, los que no fumaban empezaron a fumar, todo se empezó a incrementar. Los psiquiatras, no se diga, se volvieron los más taquilleros de la pandemia, están llenos. Y por eso estar en estrategias para impulsar la salud emocional es fundamental para el desarrollo integral de las personas y la integración de las familias. ¿Por qué tomamos el tema de cadenas? Porque hay un término que se llama herencia transgeneracional. Siempre alguien pregunta, ¿el alcoholismo es hereditario? ¿La depresión es hereditaria? Y quisiera aclarar un par de mitos que hay en torno a esto para seguir la plática y contestar las preguntas que se van a formular. Hay hijos de alcohólicos que no beben, o que beben normal y no generan una dependencia a sustancias. Y hay hijos de no alcohólicos que hacen una carrera espantosa de consumo. Y eso rompe toda esta teoría de que la genética es la que nos va a determinar en el tema del consumo. Y lo que hemos visto en la experiencia clínica, en la psicología educativa, en los que se dedican a administrar recurso humano, es que se aprende el patrón de consumo en una primera infancia a través del aprendizaje vicario. Lo que veo es lo que hago. Uno de los grandes riesgos que tenemos acá como sociedad latinoamericana es la tolerancia a la embriaguez, la tolerancia al juego. Hay como muchas conductas de riesgo que están normalizadas y eso pone a nuestros jóvenes en un riesgo particular. Ahora, el alcohol como un gran depresor está mandando a los jóvenes a incrementar el consumo porque piensan que el alcohol les va a bajar la ansiedad, que es el diagnóstico más común que se tiene ahorita. Un joven para beber necesita tener componentes que hagan que se vuelva un cliente para el alcohol, sin decir que todos los que beben son alcohólicos. La mayoría de la gente que consume alcohol no es alcohólica. Ciertos sujetos hacen una dependencia o una afición al alcohol y esto genera problemas. Y utilizo el alcohol porque es el que más se ve.
Es la conducta de riesgo como más ruidosa, la que menos se puede esconder. Pero se hereda el alcoholismo o el tema de adicciones. Yo diría que se hereda a través del patrón relacional, de cómo nos relacionamos en casa y cómo manifestamos nuestros afectos. Cómo se expresan los afectos en el hogar, cómo se entienden y cómo se digieren. Hay familias donde no se dice nada y ahí se está heredando muchísimo. El silencio está lleno de patología. Aquellos hogares donde no se dicen las cosas, donde vive el secreto que viene discreta, la familia enferma. En los grandes cuadros de patologías graves de personalidad, una característica siempre permanente es secretos familiares. Lo que no se dice se actúa. Lo que no se dice pudre y se transmite a la siguiente generación. Bueno, pues hay hasta pasajes de la Biblia donde dicen los pecados de los padres los pagarán hasta la segunda o tercera generación. Por citar un texto, pero hay muchos que hacen referencia a esto. Los sujetos que generan problemas con la emoción, sin quitar las emociones de lado, sentirlas está bien, administrarlas es de lo que vamos a hablar ahora. Es normal sentir, pero ¿cómo sentimos? ¿Qué tanto sentimos? ¿Hay una regla para medir emociones? ¿O desde cuándo yo puedo ir determinando si las emociones que siento son sanas o están dentro del patrón de lo normal? Soy de la idea que lo único que se puede heredar es la patología a través del silencio. El sistema familiar que habla se cura. El sistema educativo que abre los temas se cura. Todos los sistemas sociales, cuando abren espacios para expresar, se empiezan a curar. En la naturaleza lo que no se mueve, o está muerto o se va a morir. Es inerte, es una tendencia a lo inerte. Y la salud está del lado de lo que se mueve. Entonces vamos a concebir la salud como dinámica. Aquella familia, aquella pareja y aquel sujeto que puede tener momentos buenos y momentos malos en su vida, pero que siempre está fluctuando. Hay quien dice, ¿no será bipolar? Más bien no, es una persona viva. Hemos hecho un gran uso de términos clínicos mal usados, con un uso silvestre, poco profesional, que lo único que hace es confundir la definición de una manifestación natural de las emociones. Se vale llorar, se vale enojarse, se vale odiar, se vale decir muchas cosas, pero se vale después entender que te enfrías, metabolizas y acomodas. Porque el mundo de las emociones es dinámico. No lo podemos poner en una fotografía. No podemos encasillar la salud emocional en un patrón, porque nadie lo seguiría como lo vamos a presentar. No importa cuánto sientes, sino cómo manejas aquello que sientes y si construye o destruye. Como hablamos también de los celos y la envidia, son cáusticos porque van picando, duelen en el sujeto y el que sufre hace sufrir. Entonces hay emociones personales que pueden ser muy peligrosas para los que estén alrededor. Ese es el peso social de las emociones particulares. Las cadenas, ¿cuáles son? Aquellos patrones que por desconocimiento estamos perpetuando en los salones de clase, en el trabajo, en la familia, en la relación. Y todos somos sujetos que estamos relacionados con alguien de manera obligatoria. Aún no podemos ser como champiñones solitarios en un cerro solos, porque dependemos de un otro. Y mientras dependamos de un otro, nos tenemos que comunicar, hablar, sentir y crecer. Había una serie de preguntas que íbamos a... Sí, abrimos un foro antes y revisamos algunos de los comentarios que nos hicieron y sacamos algunas preguntas que nos parecieron pertinentes para detonar esta conversación y después pasar, abrirles un poco el espacio y que ustedes también puedan hacer sus propias preguntas. Si quieren también, seguramente les llegó el link al foro, también pueden preguntar en el foro o aquí hacemos las preguntas, no importa. ¿Cuál es la conexión entre las emociones y las cadenas adictivas? Hay emociones que se van viviendo en las familias. Hay familias que tienen como un tono, como un color, como un aroma. Hay familias depresivas o familias tristes. Y lo podemos ver de los abuelos, los padres, los hijos y los nietos. Todos los fulanos de esta familia tienen este rasgo.
Y eso es una cosa que es muy injusta porque en realidad es un patrón defensivo ante un secreto familiar. Cuando vemos homologado un estilo en toda una familia, hay un secreto que hay que develar. Cuando vemos un sistema familiar que está inmóvil, cerrado, que no hay apertura al cambio, siempre está marcado, etiquetado por una emoción en particular. Por lo general son emociones negativas, a menos de que sea una familia donde hay un trastorno afectivo grave, generalizado, y estén todo el día de buenas. En la manía podría ser, ¿no? Que envidia, si me dicen enfermar de depresión o de manía, 1000 veces la manía, que también es peligrosísima. ¿Sí? Lo más común en la manía es que de repente llega alguien y empieza a donar cosas de su casa y se empieza a desprender en estos como brotes de felicidad. Pero hay familias que son muy alegres sin ser maníacos. Y hay familias que son muy tristones sin ser depresivos. Por eso hay que ser muy cuidadosos con los términos que usamos. Pero sí, siempre hay un tono afectivo, siempre hay una emoción que simboliza o significa el sistema familiar. Y ese se va perpetuando. Abuelos, padres, hijos y si mal les va, nietos. Lo importante sería cuestionarnos en nuestra familia cuál es el tono o cuál es la emoción que más nos identifica a todos. Y esa sería como la herencia que vamos viendo, así como eslabón tras eslabón, y sobre esa trabajaríamos o la identificamos. Claro, y ahí vamos identificando estas cadenas. Otra de las preguntas que surgió fue, ¿cuáles son las estrategias efectivas para transformar las emociones negativas, ¿no? Ahorita hablabas de las emociones negativas, que hay de todas y que pues, todas las tenemos que vivir, el odio, los celos. ¿Cuáles son las estrategias que podemos usar para darles la vuelta? Ahorita decías, pues te tranquilizas, las colocas. ¿Cómo haces eso? Primero conocerlas. Le preguntas a alguien cómo estás y en automático te dice bien. Como si fuera pecado decir, pues medio triste. Y como si tuviéramos la obligación de sustentar la tristeza. En vez de decir, pues me siento triste porque estoy triste, o decir estoy feliz porque amanecí contento. Uno no tiene que justificar las emociones, simplemente las tiene que manifestar. Si no es al otro, por el compromiso de tenerlas que justificar, sí sentirlas e identificarlas. Pero esto es producto de una mala educación psicoafectiva desde la primera infancia. Nunca nos enseñaron a decir lo que sentimos y siempre invalidaron lo que decíamos. O en un salón no está bien visto llorar, por lo pronto en el rol de niño, como si fuera un signo de debilidad. En estas épocas sigue pasando. Acuérdense que la cultura nos atraviesa, no importa si el discurso social va muy adelantado, la realidad en los hechos siempre va atrasada. Los niños siguen aguantándose las ganas de llorar. Y muchas niñas también siguen el patrón de querer ser princesas como un cuento. Entonces, si vivimos encerrados en esos roles, pues no podemos hablar. ¿Cómo actúa el niño las emociones? Peleándose. ¿Es un mal vehículo para expresar? Sí, pero está expresando algo y eso nos tendría que hacer sentido. Otro, jugar algún deporte. Mejor si es un deporte en grupo, porque un deporte en grupo juega los roles de poder y administración, compañerismo, lealtad, una meta, riesgo, pertenencia. Por eso es fundamental promover los deportes grupales, no los individuales. México somos muy buenos para deportes individuales, muy malos para deportes en grupo. Y así nos comportamos como en las canchas, en nuestra vida personal. No expresamos lo que sentimos de manera grupal por miedo. Hay quien dice, yo mi vida personal no se la cuento a nadie. Si bien no tenemos que andar como un libro abierto, sí necesitamos referentes inmediatos para poder construir la imagen que tenemos de nosotros. Se llama imagen especular, la imagen como en un espejo. Un amigo con el que uno se identifica, con el que uno pueda platicar las cosas que uno siente. Con los niños, deportes. Dejarlos llorar, sin preguntarles por qué. Si está enojado, dejarlo que se acabe de enojar y ya en frío vemos qué identifica de lo que siente. Difícilmente le va a poder poner un nombre
sintético, en síntesis a lo que tiene. Más bien nos va a dar como una serie de datos alrededor, pero va a ir construyendo poco a poco qué pasa adentro de él. Te puede decir, papá, me duele aquí en el pecho. En vez de decir, oye, papá, estoy triste porque tengo la fantasía de que un día no vengas por mí a la escuela. Es una fantasía de muerte infantil que es terrorífica y es muy común. Pero que los niños lo digan es muy raro porque el niño supone que si lo dice se hace realidad. Y en ese entonces así vamos construyendo los miedos que vivimos de adultos. Por eso es importante siempre identificar, no justificar y dejar fluir. El cuerpo, si no llora por los ojos, llora por cualquier otro agujero. Y vemos pacientes con diarrea, vemos pacientes con mocos, con gripa, con infecciones. El cuerpo se expresa, si no es por la boca, lo va a hacer de otra manera a través del cuerpo. Sí. Bueno, y pasamos un poco de todo este tema de las emociones. Empezamos a crecer, empezamos a desarrollarnos y nos encontramos a las sustancias que son grandes silenciadores, ¿no? ¿Cómo podemos identificar? Yo veo muchos padres aquí, mucho más que estudiantes, ¿no? Me parece que hay una preocupación clara de lo que está pasando hoy en la juventud, que no me parece tan diferente a lo que fue en nuestra juventud. Pero de cualquier forma, sí hay como muchas más herramientas de las que antes existían, por lo menos esa es mi percepción. ¿Cómo podrías identificar señales tempranas cuando se empiezan a detonar estas cadenas adictivas en el desarrollo? Antes que las señales, porque si vamos a ver como papás ojos rojos y vamos a pensar que nuestro niño acaba de fumar marihuana y fue un día lleno de polvo, no queremos papás policías que anden persiguiendo, queremos papás que sepan ver, que sepan identificar, que no saben y que sepan a quién preguntarle. El alcohol es el gran enemigo público a nivel mundial porque está presente casi en todas las mesas, en todas las culturas. Es muy raro ver un adicto que no haya empezado su carrera adictiva con otra sustancia que no haya sido el alcohol. Por eso lo tomo como ejemplo, pero de ahí la dinámica de consumo es casi la misma. El alcohol es como el producto de la alquimia milenaria. El alcohol le ha dado a la humanidad muchísimas quitapenas. De hecho, Freud así lo nombraba, el alcohol, ¿qué es un quitapenas? Y lo vemos en la música tradicional mexicana y siempre vemos una canción desgarradora donde uno va a callar sus emociones a través del alcohol. Y el alcohol genera adictos, ad dictus, lo no dicho. El borracho no dice la verdad, el borracho no dice nada, porque aunque diga la verdad, no asocia y no se cura. Si no, en las 2, 3, 4 guarapetas bien puestas, uno ya ni a terapia iría. Pero no, el alcohol se vuelve un aditivo para tolerar la frustración de no nombrar. Imagínense estar enamorado de alguien y no saber qué tienes y no sabérselo transmitir. Entonces el amor, en vez de volverse una sensación agradable y placentera, se volvería una sensación muy frustrante y rara. Nos enajenaría. Entonces las emociones son exactamente lo mismo. Si no sé qué siento, ¿y para qué sirve? Entonces eso da una vuelta sobre sí mismo y me empieza a poner mal. Genera displacer, mucho displacer. Entonces, sí, el alcohol ha sido una muleta, ha sido un quitapenas, ha sido un aditivo social, pero conforme vamos juntando necesidades básicas afectivas, va creciendo el riesgo que este sujeto que no se ha desarrollado bien entre en contacto con una sustancia y haga un amor a primera vista. Pero no le pasa a todos, gracias a Dios, pero sí hay que estar al pendiente que no le pase a los nuestros. Y saberlo identificar, ¿qué es? La habilidad emocional, llorar por todo o por nada. Consumo temprano. La edad de inicio de consumo en Querétaro de marihuana y alcohol son de 10 a 12 años. Una familia donde haya presencia de consumo, y no porque se lo van a heredar en una transfusión sanguínea, sino porque si hay consumo alrededor en la dinámica familiar, hay un patrón de consumo peligroso. Eso sería uno. O eventos de intoxicación alcohólica o exceso de alcohol en edades tempranas que hagan como mucho ruido.
Un joven que ya se peleó borracho, ya lo paró una patrulla, ya se peleó con alguien en la escuela. O sea, el alcohol en la edad temprana siempre da datos y los papás nos dicen es que nunca lo vimos. No, nunca lo quisieron ver. El alcohol siempre da datos clínicos que nos pueden hablar de un posible problema. Por eso si lo prevenimos, si lo vemos antes, lo podemos tratar y el pronóstico cambia cuando ya nos llevan un joven de 20 que ya consume marihuana, alcohol y tiene otras conductas de riesgo. Yo me di cuenta que no estaba cambiando esto. Sorry. Déjenme ver si estoy en la correcta. ¿Cuál es la importancia de la conciencia? Esta está. Dice, ¿cuál es la importancia de la conciencia emocional en el proceso de la transformación personal? Ahorita hablabas mucho de las emociones y de cómo nos van transformando, no las puedes poner en una foto, van cambiando con el tiempo, ¿no? En el área del crecimiento personal de cada individuo, ¿cómo podemos identificar estos cambios en emociones y en dónde impactan, ¿no? O sea, creo que lo que estás hablando ahorita mucho es la sustancia va tapando estas emociones porque no sabemos manejarlas. Y al no saber manejar la emoción, me dejó mi novia, pues me voy a poner hasta atrás. Me dijo que sí mi novia, pues me voy a poner hasta atrás. Le ganó México a Honduras ayer, me voy a poner hasta atrás. A nadie le importa, me voy a poner hasta atrás, ¿no? O sea, esa es un poco la rutina que de repente llega a tener cuando no hay una identificación de las emociones. En el proceso transformacional, cuando uno busca transformarse para desarrollarse emocionalmente, uno casi nunca está dispuesto a pagar el precio que es el sufrimiento. Por eso están de moda las terapias histéricas, así le llamamos. Las terapias que son como muy teatrales, muy emocionales, muy emotivas. No las quiero devaluar, pero la gente se va a retiros, constela hasta las estrellas y el lunes que entra anda en lo mismo, hasta más deprimido. O van y hacen una ceremonia y consumen sustancias, se acuerdan de su infancia, tocan el centro de su ser y el lunes que entra andan fondeados, desequilibrados. El ser humano le tiene miedo al dolor porque eso es natural, pero el acto de crecer involucra el voltearte a ver a ti mismo y sentir extrañeza, dolor. El acto de desarrollarse es doloroso, casi nadie quiere pagar el precio. Yo a mis pacientes les digo, yo estoy, pues veo con mucho respeto que vengan, le vienen a contar sus intimidades a un ajeno que los hace llorar y también les cobra. O sea, el acto terapéutico es un acto en contra de la naturaleza humana. Y además es un espacio que se vuelve un espacio artificial, donde yo creo el espacio para que el sujeto pueda decir lo que no dijo allá afuera. Y el sujeto supone que yo lo quiero como lo tendría que querer su mamá o su papá. Yo sé el papel que juego ahí, pero un sujeto, si pudiera relacionarse amorosamente allá afuera con sus iguales, no tendría por qué estar buscando un espacio donde poderse expresar. Pero bueno, qué bueno que hay espacios para que la gente nos vaya a contar lo que tiene, lo que siente, los miedos que tiene. El riesgo más grande para el desarrollo humano siempre es el miedo al dolor. La gente no quiere pagar ese precio. Es más, hay quien va y mejor le paga un brujo con tal de no darse cuenta que tiene un problema con el alcohol. ¿Cuántos rehabilitados hemos visto que fueron a ver al brujo, fueron a los imanes, fueron a la bioenergética, a las acupunturas, ya hablaron con una tía, con una chamana, ya les dieron té de calcetín, ya hicieron todo, pero siempre una característica: no querían sentir dolor. La realidad duele. Y en la medida que uno le pierde el miedo al dolor, el dolor se va. Y el proceso se vuelve virtuoso, porque lo que da dolor es el miedo al mismo dolor. ¿Cómo un sujeto puede tenerle miedo a algo que ya pasó? Si ya pasó. Y estamos viviendo nuestro presente con una regla del pasado. Pero hay quien prefiere quedarse con esa mal regla o mal arreglo con tal de no darse cuenta que no era tan malo. Pero los sujetos nos enamoramos de nuestras culpas y de nuestras penas. ¿Por qué creen que hay tantas canciones de desamor y las escuchamos?
Si no, estaríamos en la de únete a los optimistas todo el día y todos contentos. Tenemos una adicción cultural a aquellas cosas que nos duelen. Hay un masoquismo cultural que creo que es mundial, porque las canciones de desamor no solo son mexicanas. Puedo estar pensando en un fado portugués y no sé cómo no lloran cuando las cantan. Son tristísimos, pero en todas las culturas hay canciones tristes y la gente consume tristeza. Pero estamos muy preocupados por el desarrollo humano y tendríamos que plantearnos qué es el desarrollo humano, hacia dónde y para qué. Tal vez es una propuesta tramposa, porque la única realidad sería el yo me hago consciente de mí aquí y ahora, y eso es muchísima responsabilidad. Yo ya no soy la víctima de mis papás ni del entorno, ni estoy apresionado por el miedo al futuro. Yo soy el dueño de mi aquí y ahora. Eso es volverme completamente dueño de mi existencia. Y esa profundidad es la que uno está aludiendo. Si uno no lo resuelve, patea el bote y se lo pasa a la siguiente generación. Eso se llama herencia transgeneracional. La herencia transgeneracional es una propuesta que se hizo en Europa a través de las historias de aquellas sobrevivientes de los campos de concentración. Se hicieron estudios de seguimiento de las historias familiares y había muchísimos datos que referían de cosas que habían pasado, de pérdidas y tragedias. Y luego lo traspolamos a otras culturas y pasaba lo mismo. Las familias heredan la no resolución de conflictos, y las más sanas sí, porque son las que tienen la capacidad de poder componer problemas familiares. Hay familias gritonas donde toda la gente se grita, se dicen de todo. Híjole, qué feo se hablan. Sí, pero se transmiten, digieren y se perdonan. Y hay familias que están comiendo muy calladitos un domingo en un restaurante, y ahora sí que voy a volver a citar a mi gerente Freud. Decía, entre más tranquilo se ve un sujeto por fuera, más bravos son sus demonios por dentro. Híjole, qué miedo, entre más tranquilo ve una persona, más miedo me debería dar. Pues no, lo puso así como para decir, no solo lo que tú ves por fuera es lo que hay por dentro. Entonces aquí se vale decir lo que uno trae. Yo en mi consultorio no he visto a alguien que haya inventado un nuevo pecado. Y no creo que aquí exista otro. Entonces, lo que ustedes hicieron, les hicieron, lo que sienten, lo que desearían, qué triste, ya alguien lo pensó. Entonces, esa es parte como de lo que somos, de la neurosis la que estamos viviendo la mayoría de los sujetos en edad productiva, jóvenes, tienen rasgos de depresión ansiosa. Los laboratorios están fascinados con esto. Se acaban los medicamentos en las farmacias por jóvenes con ansiedad. Y se van a lo más inmediato, que es el alcohol, y está en todas las mesas, en todas las fiestas, y es por eso como la primer sustancia comodín de la que nos pescamos. Pero es hablar y hablar. La cura del habla sigue estando tan vigente como cuando la nombraron hace más de 100 años. El sujeto que habla no actúa, el que habla, el que te dice me quiero matar, no se mata. El que se queda callado lo piensa y no lo dice, lo hace. Entonces, ¿se quieren evitar un dineral en terapia? Cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Y hablen mucho. Hablamos por encima de las emociones, pero nunca hablamos del centro de las emociones. Los papás se desesperan con las emociones de los hijos, porque no pueden contener las propias. Y ahí está, la herencia de nuevo. Soy hijo de un papá que no me enseñó a expresarme, entonces yo cómo le enseño a mi hijo a expresarse. Y ese es el reto, que uno es dueño de su destino en el aquí y ahora. Y eso es lo que casi nadie quiere pagar. De pagar como experiencia, que conlleva confrontación y también conlleva mucha ansiedad. Y el precio de ser uno mismo muchas veces es la angustia. Momentos de mucha angustia en esta confrontación para encontrarse. Qué padre, qué bonito insight. Yo leía por ahí, como dice, el dolor es la piedra angular del crecimiento, el sufrimiento es opcional, ¿no?
En el dolor puedes encontrar muchísimo crecimiento. Todavía tenemos otra acá. Traigo una fiesta con esto. Una fiesta. Listo. Identificación de señales de alerta. Eso va de la mano de una pregunta que ya nos pusieron ahorita en el foro que te voy a hacer. ¿Qué pueden hacer los papás para identificar estas señales? Ahorita hablabas de varias, ¿no? Si al muchacho ya chocó y traía copas, ya lo detuvo el alcoholímetro y traía copas, ya le pegó a sus amiguitos y traía copas, ya trae un rito que suena, ¿no? ¿Qué más podríamos buscar? Si vamos al penal un domingo, está lleno de puras mamás que dicen que su hijo es inocente. Si somos profesores, nos vamos a dar cuenta que somos bien injustos dependiendo de lo que nuestros hijos que reprobaron dicen. Hay una tendencia a proteger a nuestros hijos a través de una miopía. Todos son bien borrachos menos el mío. Oiga, señora, pero el suyo iba manejando. No, yo creo que no. Y esa miopía es lo más peligroso que puede tener una mamá cuando está formando un adolescente. Y si está en Querétaro, con las estadísticas de Querétaro, en la torre desde secundaria uno ya tendría que estar preocupado. Porque hay papás buena onda que les ponen un bar, voltean a otro lado, y es el papá que se quiere hacer amigo de los niños, y ese es el más riesgoso de todos. El que inventa. Yo prefiero que mis hijos aprendan a beber aquí conmigo, y yo lo enseño, yo lo veo y sé con quién se emborracha, a que se emborrache quién sabe dónde. Los mitos y realidades, y de eso podríamos echarnos aquí 5 horas, es hasta motivo de un taller. Ese papá buena ondita es el papá más peligroso de todos, versus aquel que es como muy neurótico, muy rígido, y no hay ni rompope en casa. Pero ¿qué tanto es tantito? Y con la misma así ambigüedad les voy a decir, oye, ¿y qué sí puedo ver que sí sea? Son datos que nos hacen sospechar, pero nunca nos van a dar un diagnóstico. Bajo rendimiento escolar, comparado con uno normal, del mismo sujeto. Si siempre le fue mal, pues entonces no es buen estudiante, pero no es adicto. No quiere decir que esté echando Sí, el churro, no. No le gusta la escuela. Puede tener un problema educativo, pero no necesariamente del consumo. ¿Ok? O puede tener un tema de lo menos diagnosticado era el déficit de atención con y sin hiperactividad. Que hay grandes escuelas que se pelean si se tienen que medicar o no. Lo que sí sabemos es que si hubo alguno de estos trastornos en la infancia, vamos a tener complicaciones para el estudio, vamos a tener una atención fatal con las sustancias y que son trastornos que siguen su curso en la edad adulta. 1. Descartar déficit de atención con un especialista, no con una amiga. Tu hijo es medio inquieto, yo creo que tiene TDA, ¿no? A ver, es que podemos empezar el diagnóstico desde niños, pero eso no nos interesa porque no estamos ante paidopsiquiatras. Vamos a hablar de adolescentes. Bajo rendimiento académico, irritabilidad, la habilidad emocional. Puede llorar y se puede enojar de un segundo a otro. Sensaciones crónicas de vacío. Tenemos que descartar si este pacientito o está en su periodo o está en la adolescencia. Todo puede cambiar. Si esto se sostiene en tiempo, es un dato clínico. Si no se sostiene en tiempo, es parte del desarrollo. Por eso es tan difícil poner etiquetas. De entrada, los psicoanalistas casi no hacemos diagnósticos, porque si yo le pongo un diagnóstico a un sujeto, lo estoy encasillando y lo estoy encuadrando ahí. Los sujetos somos más que los diagnósticos y las patologías. Pero si yo tuviera un hijo del que me tuviera que preocupar, ¿cómo va en la escuela? ¿Ya cambió de amigos? ¿Los amigos de referencia que tenía ya son otros? Irritabilidad, tristeza, exceso de sueño. Todos los patrones vitales del sujeto se ven modificados. Entre más junte, más riesgo. ¿Cuándo es necesario ver a un especialista? Hay 2 maneras. Cuando la institución educativa nos lo señala
o cuando los papás en su corazonada sienten que es momento de hablar. Y no es mandar al hijo a terapia, es vamos con un asesor a que nos diga cómo podemos arreglar lo que está pasando en casa. Porque está bien padre mandar al niño basurero a terapia y el niño solo nos cuenta que la casa está incendiando y que le echaron la culpa a él. Porque aunque no nos guste o sí nos guste, tenemos que seguir hablando de nosotros como un sistema. Somos sistemas y la familia es uno. Casi en peligro de extinción porque hay muchas cosas que están en contra del sistema tradicional de la familia. Pero seguimos siendo un sistema que tiene que seguir funcionando, donde interactuamos, nos protegemos, nos cuidamos. Si no fuéramos sujetos sistémicos, no hubiéramos caminado como civilización. Se dice que la civilización empezó cuando un sujeto tenía ya un fémur que se había reconstituido, porque alguien lo pudo cuidar, salir, conseguir comida para que se curara. Había dos. Donde hay dos, donde hay una escucha activa, no importa saber decir. Los terapeutas casi no decimos nada, nos quedamos callados y luego nos dan las gracias, que me ayudó muchísimo. Yo me quedé callado. Fue una escucha activa. Si supieran que la gente paga por ir a decir lo que puede decir un espejo, pero que hay un otro que te renta su oreja, bueno, y su corazón, o sea, la gente se cura. ¿Por qué? Porque hay señales que no atendemos, no estamos acostumbrados a sentir la intuición, intelectualizamos muchísimo. La gente está fascinada con las estadísticas. Es que el 80 y tantos %, ¿de dónde, cuándo y con qué? La gente no tiene que justificar por qué siente lo que siente, porque lo dices es como el amor. ¿Alguien encuentra una foto donde salga el amor? El amor no existe en una foto, existe en una definición. Y existe en un sujeto que lo siente. La depresión también, el odio también y la soledad también. Si lo que se siente se nombra y se dice, se puede manejar y se puede controlar. Qué chulada. La verdad es que qué importante es poder conocer a nuestros hijos. Y también que nuestros hijos se abran a que los conozcamos. Y eso dedica tiempo, una escucha activa. Y a mí me gustaría que se preguntaran cuánto conocen a sus hijos y cuánto de su historia conocen sus hijos. ¿Cuál es ese diálogo que se abre para que ellos puedan también tener esta oportunidad de abrirse y compartir? Yo conozco gente que no sabe cuál es la canción favorita de su hijo, o no sabe cuál es su color favorito, que no sabe qué le gusta beber. No de bebida embriagante, esperemos que sea Coca-Cola, ¿no? No, o sea, eso es importante, el conocimiento. Se nos ha ido con las preguntas. Esta fue la última de las que teníamos del panel y ahorita nos hicieron un par acá en la plataforma. Vamos a tomar rápido dos porque el doctor tiene consulta y como vieron, renta su oreja y su corazón. Qué bonito término, ¿no? Si solo los hombres supiéramos hacer amigos, ¿cuántos amigos tenemos los hombres con los que realmente podemos hablar? Yo sé que las mujeres, por lo menos en mi experiencia, mi esposa, mi madre en paz descanse, tenía su grupo de amigas. Mi mamá se iba y tejía y regresaba siempre feliz. Esa era su terapia. Como hombres es muy difícil poder hablar con un amigo y decirle, me siento mal, hoy en la mañana no me quería levantar. Sentía que las cobijas me pesaban y tenía miedo a salir a la calle. Oye, eres un adulto. Pues sí, pero pasa. Y hay que encontrar esos espacios. Y si no, pues vayan y renten una oreja y un corazón. Nos preguntan, ¿la edad influye? Esta es buenísima, porque ya yo creo que esto es más hablando ya de un proceso de adicción activo. ¿La edad influye en la probabilidad de eliminar una adicción? Yo no sé si una adicción se elimina. No. Exacto, yo coincido. La adicción no se elimina. Esto es como aquella estación de radio que había en el DF de la que llegó para quedarse. Creo que era la 2. Una vez adicto, te quedas adicto. Es como la diabetes. Una vez con diabetes, diabético toda tu vida. ¿Por qué se maneja este término? Porque si tu cerebro aprendió a funcionar a través de un aditivo, esa carreterita de doble canal
va a quedar siempre esperando a que la sustancia vuelva a transitar por ahí para llegar al puerto de placer de tu cerebro. Por eso un adicto puede dejar 20, 30 años de consumir, vuelve a consumir y vuelve a tener problemas como la última vez que consumió. Y ese es el gran paradigma de aquellos que quieren dejar de consumir. Suponen que si controlan la sustancia o la actividad adictiva, como lo puede ser la ludopatía, la adicción a la pornografía, hay muchas adicciones, ahorita nos centramos en el alcohol, pero hay muchas actividades y conductas adictivas que generan mucho dolor en los sujetos. Los largos periodos de abstinencia son propios de las personalidades adictivas porque el sujeto se quiere convencer de que él tiene el control cuando en verdad no lo tiene. No, es mejor prevenir que lamentar, me queda claro. La prevención sería el momento más importante del desarrollo. La prevención de adicciones sería, para los riesgos psicosociales que hay en nuestro país, sería, yo creo, una asignatura principal. Y la educación emocional, esa ninguna institución la da cuando tenemos niños de primaria, esa se da en casa. La mejor escuela es un hermano que te haga tolerar la frustración, es un papá que sea el policía, es una mamá que sea la abogada del diablo. Miren, los sistemas familiares son complejos, muy complejos. La tradición judeo-cristiana pone a Caín y Abel, los grandes enemigos eran hermanos. Madres. Entonces, ¿en quién confiar? Ese es un gran problema ahora, que estamos tan cerca a través de dispositivos electrónicos y estamos tan lejos. Estamos confundidos, estamos viviendo identidades públicas con soledades masivas. La gente vale dependiendo cuántos lo ven, cuántos amigos, cuántos likes. Parece que nos hemos entregado al falso self. El falso self es la careta, lo de afuera. La vanidad es la vaina que no tiene adentro grano. Y el falso self público genera vacíos crónicos. Y las sustancias, o por lo menos el alcohol, en primera instancia es una bebida espirituosa, que haces como si tuvieras espíritu. Es un tema que a mí en lo personal me encanta, el tema de adicciones. De hecho, me dedico a depresión y adicciones, pero tiene que ver con esta patología actual de quiénes somos y por qué estamos aquí en este momento histórico. Los ajenos, ¿quiénes son los ajenos? Nadie nos conocemos con nadie. Una mamá, de las que están aquí, porque hay muchas jovencitas, las que han sido mamás, se dan cuenta que el encuentro con su bebé es el encuentro con un ajeno. No es el que pensabas, no es el que soñabas, es una personita diferente. Y el encuentro con tu adolescente es exactamente lo mismo. Entonces hay que tener ese valor de darte el permiso de encontrarte a tu hijo siempre como un otro que puede pensar y sentir diferente a ti y expresar sus emociones tal vez mejor que tú. Y los hijos hacen auditorías en los padres. Un papá con un niño de 5 años recuerda cuando tenía 5 años. Una mamá con una hija de 14 recuerda cuando tenía 14. Y bueno, ni les cuento, así sigue la historia. Los hijos son un segundo momento para poder reconfigurar nuestra relación de emociones como adultos, pero también la posibilidad de dar un espacio para abrirlas y poder ayudar a nuestros hijos a que tengan un desarrollo correcto de sus emociones, por lo menos pudiéndolas expresar. Interesante. ¿Cómo sé que lo que tengo ya es una adicción? ¿Cuáles son los focos para mí, cuáles son los focos para mí? Está mal formulada, pero ¿cómo pasar? Pues ya no es normal, ¿no? Esa es una pregunta que está padrísima porque es un clásico. Es un clásico, pues si todo el mundo, a ti se te olvida en la borrachera lo que pasa, sí, pues a todos nos pasa, pero no es normal. Si tienes duda, no hay duda. Exacto. Eso lo sabemos mucho los que nos dedicamos a adicciones. Oiga, doctor, disculpe, ¿tendré yo esto? Me lo estás confirmando. Explicación no pedida, acusación manifiesta. Y este sujeto, cuando lo empieza a dudar, es porque hay muchos datos que en su entorno le hacen sospechar que tiene un detallito. Si le hacen sospechar y solo puede ver como el 30% de la realidad hacia afuera
y no ve lo de hacia adentro, nos confirma el diagnóstico. Y ahí el trabajo es, si hay duda, pues es que no hay duda, habría que empezar a trabajar en el tema del consumo. Yo muchas veces a mis pacientes les digo, mira, para no ponerte el diagnóstico de una vez, vamos a suponer que tienes una depresión y por eso has bebido de más. Porque si les dices, creo que eres alcohólico, salen corriendo. No les estoy mintiendo, les estoy diciendo también que trae una depresión derivada por beber. Lo que pasa es que les invertí los papeles. Vamos a trabajar con tu depresión y después vamos viendo qué diagnóstico te pones tú. No te lo voy a poner yo. Es el único paciente que si le pones un diagnóstico sale corriendo y aunque tengas la razón, nunca te la va a dar. Es más fácil que una persona que se rompe una pierna con una fractura expuesta vaya a consulta, eso pues, seguro, ¿no? Vas a urgencias. Y un sujeto que trae el alma rota puede andar lacerándose toda la vida sin pedir ayuda por orgullo, porque el tema de las adicciones es una narcisopatía, es una enfermedad que tiene que ver con el amor propio en una etapa muy temprana de su desarrollo. Por eso son difíciles de detectar o bien de que asuman su problemática. El que formuló la pregunta que yo me haría es, si me lo pregunto, ¿por qué no me quito la duda? La indefinición siempre juega en contra de la salud. Si hay algo que tienes duda, quítatela. Es mejor que te regreses del consultorio o de urgencias, te digan, no es nada, es un retortijón, a que sea peritonitis, ¿no? Es mejor pecar de preocupón, irte a informar. Hay muy mala información acerca de consumo de sustancias y del mundo afectivo. Si agarramos un libro de primaria de hace 5 años, vamos a ver cuántas veces hablan de emociones. Está muy limitado. No pedimos ayuda porque no nos gusta mostrarnos débiles ni vulnerables, mucho menos decir que vamos a buscar una terapia porque pues no estamos locos. Entonces, culturalmente estamos muy limitados en este espacio como poder pedir ayuda y lo que necesitamos es abrir espacios. Se me hace un espacio bueno, es difundir la información. Que no sea una información académica, que solo sea en un aula, que no sea a través de un programa de gobierno, donde vamos a hablar el día de la depresión, pues que a toda madre, que es el día de la depresión, y cómo lo vamos a hacer para que no se suicide un hijo, ¿no? Y la manera efectiva de hacer divulgación es esta, que no es científica, es práctica, porque la gente está cansada de escuchar cosas científicas, quiere cosas prácticas pero consistentes. Hay mucha información basura sin consistencia. La verdad no siempre tiene que ser rebuscada. A veces es concreta y es efectiva, como la aspirina. Entonces, si tienes dudas, preguntas. Y yo les recomiendo, sí, vayan a todas las terapias que quieran, pero empiecen primero por lo tradicional. ¿Ok? Bueno, yo nada más antes de cerrar les quiero compartir. Descúbrete nace en el año de 2019, cuando yo me encuentro con una estadística, y esa sí es del INEGI, que dice que entre los 10 y los 24 años, las 3 principales causas de muerte en este país son accidentes, homicidios y suicidios. Los jóvenes se mueren y no tienen razón por estarse muriendo de eso. Tiene mucho que ver con enfermedades mentales, con estos temas transgeneracionales, con esta falta de información. Y eso también es un poco la misión de Descúbrete. Compartir, crear foros en donde se hagan estas preguntas y donde se comparte la información. Y ojalá les podamos crear una cosquilla para que ustedes salgan y busquen. Nosotros aquí vamos a estar para seguir brindando información. Pero esta es una carrera muy personal. Cada quien sabe cómo llevarla, cada quien sabe cómo nos duele, cada quien sabe dónde le duele. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Para nosotros es un placer estar aquí. Agradezco al TEC de habernos invitado. Aitor, de verdad, un placer y un agasajo platicar contigo. Creo que fuiste muy claro. Te agradecemos mucho de tu tiempo. Y nada, muchísimas gracias a ustedes. Agradecemos infinitamente el tiempo de nuestros invitados. Hemos llegado al final de esta conferencia. Nos vemos en la próxima.